Queridos amigos, bienvenidos al canal Docencia e Investigación en Literatura. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del escritor Eduardo Martínez Rico, quien va a charlar con Santiago Sevilla. Eduardo nació en Madrid en el año 1976 y se licenció en Filología Hispánica en 1999 por la Universidad Complutense. En esta institución obtuvo su doctorado en Filología en el año 2002. Es autor de 14 libros publicados, en los que se encuentran novelas, biografías y ensayos. Entre sus obras se pueden citar las novelas históricas Cid Campeador y Fernando el Católico, El destino del rey, su ensayo La guerra de las galaxias, El mito renovado, y su biografía Pedro J. Tinta en las venas. Ha sido profesor del Instituto de Empresa y de la Universidad de Mayores del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras en Madrid, en el ámbito de la literatura española. En esta charla, Eduardo y Santiago hablan sobre el cuento y en especial acerca de un cuento de Eduardo que se llama Magallanes. Esperamos que esta entrevista sea de vuestro gusto y que la disfrutéis. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy esta tarde con Eduardo Martínez Rico, con el que, pues ya hemos compartido unas cuantas conversaciones, pero en general han sido hasta ahora más bien de su faceta como académico, como referente de la Guerra de las Galaxias, y no habíamos hablado, ¿no?, de sus obras literarias. Entonces, querría hoy conversar con él para que nos hable un poco acerca del rigor con el que construye los marcos, ¿no?, históricos, y de la indagación psicológica que hacen algunos personajes, como es el caso de Magallanes. Bueno, Eduardo, los lectores te conocen principalmente por las novelas históricas de las que acaba de hablar también Jesús en la presentación de este vídeo. Pero en las últimas semanas has publicado varios cuentos breves. ¿Qué valor crees que tiene el cuento como género? Tiene un valor muy grande. Yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera o incluso antes en el colegio, que escribía cuentos y mi personal afán sobre todo era entrenarme como escritor para serlo, ¿no? Bueno, por otra parte creo que no me equivoqué. Pero aparte de eso, cuando ya he sido más mayor, cuando he sido mayor me he dado cuenta de que el cuento en sí es un género magnífico. Es un género tan maravilloso como lo puede ser cualquier otro, como lo puede ser la poesía, la novela, el ensayo, cualquier otro. Claro, pero ¿habría algo tal vez específico del cuento que haga diferente cuando escribes un cuento de cuando escribes una novela o si escribes un poema, ¿no? ¿Qué tendría a lo mejor, qué aliciente tendría? Imaginemos para un futuro escritor, además de que sea más breve, ¿hay alguna otra cosa que en un cuento cabe mejor y a lo mejor en una novela es diferente el enfoque que des a la historia? Una de ellas es que el escritor que empieza, por ejemplo, eso tarda mucho en llegar. En cambio, en un cuento puede verlo terminado mucho antes. Y es algo que puede enseñar a sus familiares, a sus amigos, a su novia, a su novio, para que lo lea y dé su opinión. Y eso también pueda redundar en el bien de su obra, ¿no?, futura, de su obra en sentido más amplio. Claro, claro. Me recuerda un poco a lo que decía Bradbury, ¿no? Era una recomendación que daba a los jóvenes escritores, ¿no? Que tú puedes estar un año escribiendo una novela o estar escribiendo un cuento cada semana, ¿no? Entonces, como entrenamiento, es mucho mejor también para empezar, ¿no? Sí, yo lo que hacía es escribía para el colegio, para la universidad, porque estudié letras, estudié filología hispánica. Yo lo que hacía era escribía mis trabajos académicos, que en el fondo eran como ensayos, escribía escribía diarios, que para mí también era un entrenamiento muy bueno para escribir,
Y luego, entre todo esto que iba escribiendo, cuando se me ocurría la idea de un cuento, yo escribía el cuento. Para mí, la idea del cuento era algo muy exitoso, ¿no? Porque no era tan corriente como lo otro, digamos. Era menos cotidiano, era más extraordinario. Entonces se me ocurría la idea de un cuento y lo escribía, ¿no? Y generalmente lo escribía como un relámpago, como algo rápido, ¿no? Pero esto, como la poesía, el cuento también se puede trabajar, perfilar, se puede ir del efecto, si no recuerdo mal, del efecto final, ¿no? Entonces, algunos teóricos también y escritores lo han comparado con la poesía, entre la narración y la poesía, porque ese lo hace físico y potente, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. El cuento es muy versátil y, bueno, a mí me da pena que no es ni mucho menos tan comercial como la novela, por ejemplo, es más minoritario, pero yo creo que hay igual que hay lectores de poesía, pues también hay lectores de cuentos que lo valoran mucho, ¿no? Y bueno, por supuesto, entre los escritores yo creo que es muy valorado. Claro, claro, el cuento es uno de esos grandes géneros, ¿no? En el mundo en español. Una cosa que me llama la atención, ¿no? De este cuento, del que veníamos a hablar hoy, de Magallanes, es la condensación, ¿no? Extraordinaria que tiene, porque viene a reunir, ¿no? Todo un recorrido, toda una trayectoria del personaje e incluso hacia dónde va. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer en este sentido es, ¿de qué manera, porque has escrito también novelas, de qué manera ha sido diferente escribir este cuento en la técnica a lo que sería escribir una novela, como a lo mejor tú, Carlos V, que es uno de los personajes que también aparece brevemente en el cuento? ¿En qué se diferencia? O sea, ¿cómo se hace para condensar eh, toda una vida histórica en eso, en como tienes a lo mejor en 2 páginas que pueda que ocupe este relato? En viaje yo creo que tiene una extensión de 2 folios y pico. No sé cuántas palabras serán, a lo mejor son 700, 800, poco. Vamos a ver, yo creo que el cuento da la posibilidad de contar una parte de la historia, digamos. Y una novela que es algo muy largo, digamos que nos podría dar la posibilidad de contar una historia completa, ¿no? A lo ancho, ¿no? Mientras que el cuento, por su brevedad, nos permitiría contar una parcela de esa historia. Lo que pasa es que entrando en esa parcela, la historia del viaje, pero yo creo que sobre todo cuando atraviesan el paso, como lo llaman, el paso del estrecho de Magallanes, se llamará después, la nave de Magallanes hace estallar salvas, pero se cuenta también cómo ha sido ese viaje, que han tenido un motín, que Magallanes ha tenido que desterrar a un personaje importante en tierra y se ahonda un poco en la personalidad suya. Pero vamos a ver, si yo hiciera una novela sobre Magallanes, probablemente hablaría de sus orígenes en Portugal, hablaría de cómo se formó, que también es bastante brumoso, pero vamos, yo para documentarme en este cuento he leído varios libros, incluso he traído aquí algunos para enseñarlos, que me parecían interesantes. Pues leí este de Ramis, de Magallanes, que yo creo que ahora no se edita, pero lo leí, me resultó interesante. Leí la biografía de de la Vuelta al Mundo, de Lawrence Berglin, Magallanes.
Ujú, ujú. Tuve en cuenta, aunque lo debo leer mejor, el diario de Pigafetta del viaje. Ah, Bueno, y ahora a posteriori estoy leyendo este que me está gustando muchísimo, de un americano, Charles Matthew Parr, Magallanes, muy completo, son más de 500 páginas, muy completo, me ha encantado. Y ujú, bueno, y luego pues he tenido en cuenta otros libros, ¿no? ujú. Que pues bueno, podría enseñar también, a mí me interesa mucho, me gustó mucho cuando lo leí hace muchos años, Vigilia del Almirante de Augusto Roa Bastos sobre Colón, Claro. porque la historia de Magallanes se parece mucho a la de Colón. De hecho, Magallanes intentó hacer lo que quiso hacer Colón al principio, ¿no? Que era llegar al oriente por occidente. Ujú, ujú, ujú. Jo, qué interesantes, ¿no? Todas esas fuentes literarias, históricas. La verdad es que has respondido en parte otra pregunta que quería hacerte, pero me ha despertado una nueva. Y es, ¿cómo cuando uno escribe, claro, escribe algo que es de tipo histórico, de qué manera ensamblas lo que serían como las fuentes más históricas, ¿no? Con otras que son como más literarias, como esta, ¿no? La de Roa Bastos, en la que se pueden hacer paralelos, ¿verdad? Pero a su vez Roa Bastos introduce su propia imaginación, ¿no? ¿Cómo se combina esto para que este texto de una pieza literaria, pero al mismo tiempo con ese rigor, ¿no? Que haga que uno pueda, que le pueda resultar verosímil, ¿no? La historia como que realmente ocurrió de ese modo. No sé cómo, si tú discriminas entre fuentes más artísticas y fuentes más históricas. Vamos a ver, yo procuro, el caso de Roa Bastos es algo excepcional, aunque no tanto, porque Rueda de Bastos, como escribe sobre Colón, eh, para mí eso no interfiere mucho con mi trabajo, al revés, me ayuda. Y la prosa de Rueda de Bastos es estupenda, es una maravilla, ¿no? Pero, por ejemplo, si fuera una novela sobre Magallanes, pues ya ahí ya no me gustaría tanto. Yo procuro novelas históricas, si esto es un cuento histórico, esto no es una novela histórica, pero es un cuento histórico, lo que hemos dicho antes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿no? Aunque todos sabemos cómo es la literatura, ¿no? La literatura te inspira, la literatura te forma, lo que leemos lo integramos, ¿no? Para escribir, yo creo que estamos casi todos de acuerdo en que hay que leer mucho, ¿no? Pero ya no solo porque sea necesario, sino porque nos gusta muchísimo. A mí me encanta leer y forma parte de mi lo que vivimos. Hay algo que dice Roa Bastos en La Virgen del Almirante, me parece interesante y que yo lo he citado en mi libro sobre la Guerra de las Galaxias, si no recuerdo mal. Y es que el escritor escribe el libro que quiere leer y que no encuentra, ¿no? Eso él lo dice de Virginia del Almirante, ¿no? El libro que quiere leer, el libro que quiere leer. Y supongo que con este cuento es lo que quise hacer yo sobre Magallanes y quizá con otros proyectos que yo emprendo sobre este tema o sobre otros. ¿Cómo lo relacionas tal vez eso con otras obras tuyas? Una cosa que me parece bonita, ¿no? Que si quieres comentar es que, claro, efectivamente tú tienes una novela dedicada a Carlos V y aquí Carlos, este rey emperador, ¿verdad? Aparece como en un fondo, ¿no? Es como lo que se imagina Magallanes, ¿verdad? Que ocurriría con él, pero no está, ¿no? Es más bien la proyección de este personaje. No sé si cuando escribías este cuento pensabas en tu novela o cómo veas la relación a lo mejor entre estos personajes. En parte sí, porque Carlos V está muy presente en mi vida porque yo estuve 5 años trabajando en mi novela, que no es muy larga, pero me costó mucho trabajo
hacerla. Entre otras razones porque tuve que hacer otros trabajos en esos 5 años, ¿no? No me pude concentrar toda la novela, ¿no? Pero estoy muy satisfecho de ella. Carlos V, lo que ocurre con este cuento es que yo miré a la historia del propio Elcano. Elcano, cuando completa la vuelta al mundo, escribe inmediatamente a Carlos V, como digamos, dándole el informe del viaje, ¿no? Y mi cuento, yo le quiero dar la oportunidad, aunque sea en la ficción y en su ensueño, a Magallanes, de que él va a acabar completando eso, ese, va a recibir toda la gloria. Este pues es un tema polémico, porque en el asunto, en el tema de la vuelta al mundo, hay mucha polémica, hay mucha política incluso, porque Portugal se ha querido apropiar de la vuelta al mundo y hay una polémica entre españoles y portugueses muchas veces por deslindar, ¿no?, a quién corresponde cada cosa, a quién corresponde la gloria del viaje. Y yo creo, según lo que he leído en todo este tema, Magallanes era portugués, nació en Portugal, pero se desnaturalizó, pasó a servir a Carlos V y España sufragó esa empresa, esa expedición, esa armada, con muchos españoles, algunos portugueses. El viaje lo realizó Magallanes y otra gran parte lo realizó Elcano, que era español, como todos sabemos. Y desde luego, elevándonos también de estas disputas, esto es una gran hazaña para la humanidad, ¿no? Se le ha comparado mucho con la llegada del hombre a la Luna. Para algunos más importante que la llegada del hombre a la Luna. En fin, que esto es una gran hazaña para toda la humanidad y que debe estar por encima pues de otras consideraciones, ¿no? Los que realizaron esa hazaña eran seres humanos y, como se ha dicho, si no lo llegan a hacer en ese momento, lo harían más adelante. Pero desde luego, y más tratándose de ese momento y de las condiciones tan tremendas en las que hicieron ese viaje, es una gesta impresionante. Está otro asunto que has planteado, y te pregunto así, casi fuera de todo guión, ¿no? Es si a ti te hubiera gustado ser Magallanes o uno de estos, ¿no?, navegantes, ¿no? Por aquello que decías de que uno escribe aquello que querría haber vivido. ¿Te imaginarías haber tenido una vida así de aventurera? A mí me gusta mucho la aventura. Me gusta mucho la aventura y he escrito también muchas aventuras en mis libros y yo no sé si me hubiera gustado, probablemente, pero tendría que haber tenido una vida muy diferente a la que he tenido, ¿no? Por muchas razones. Luego también yo creo mucho en en la aventura de la vida cotidiana, en la aventura más modesta que tenemos todos, que la vida nos presenta muchas dificultades constantemente, ¿no? Y creo que todos tenemos oportunidad siempre de vivir aventuras y de que nosotros ahora tenemos esta pandemia, ¿no? Y la estamos viviendo lo mejor que podemos. Pues a ellos les tocó vivir ese tipo de cosas, ¿no? Pero desde luego aquel viaje fue muy duro como reflejo en mi cuento, ¿no? Y lo que pongo el foco en Magallanes, lo que vive Magallanes, esa soledad infernal que digo en algún momento de aquel viaje lleno de percances, de adversidades.
una cosa que también me daba a pensar, ¿no? Que igual conecta más con la experiencia que podemos tener todos, ¿no? Esa aventura cotidiana. Una cosa que a mí me transmite mucho este personaje es la soledad, ¿no? El sentimiento que tiene de separación de todos y de todo. Entonces, te quería preguntar un poco, tal vez, ¿qué te ha llevado, no? O sea, estoy seguro, estoy convencido de que parte de esas lecturas que antes mencionabas, pero ¿por qué el relato a lo mejor se centra tanto en este aspecto? ¿No? ¿Qué es lo que quiere transmitir, ¿no? Porque a lo mejor seguramente tenía otras muchas facetas, ¿no? Este personaje. Bueno, los historiadores están de acuerdo, pero si me centro en la soledad infernal es porque él debió vivir así, ¿no? Porque tuvo un motín en el que tuvo que ser durísimo con su tripulación. E incluso tuvo que perdonar a gente como al propio Elcano, porque los necesitaba para seguir navegando. Para mantener su autoridad en la Armada, debió de ser completamente intransigente. Entonces yo me imagino, como lo hago en mi cuento, a este hombre en eso que se dice la soledad del mando, ¿no? Mm, Una persona que está completamente encerrada en su torre para resistir, ¿no? Y entonces también hay un juego entre carácter de esa situación y la naturaleza, el mar, el cielo, porque cuando navegan por el Pacífico tienen unos vientos muy buenos de agua, ¿no? Y de cielo. El tiempo es estupendo y los vientos son muy buenos, pero no tienen que comer, no tienen apenas que beber, apenas que comer. Beben los orines de las ratas, se comen las ratas, hasta el cuero que recubre los palos se lo comen. Es que aquello debió ser terrible. mm, mm, mm. Claro, claro. Y tú, a ti, a nivel personal, ¿qué es lo que crees? ¿Qué representa para ti Magallanes? En parte ya lo has respondido, ¿no? O sea, tal vez con esto que nos decías de que es como su obra es un granito, ¿no? Pero a ti personalmente, ¿qué te representa? ¿Qué conecta contigo este personaje? Bueno, a mí lo que me gusta de él es su tenacidad, su, su preparación también, porque él trabajó mucho el viaje antes de hacerlo. Él vio, por lo que nos dicen los historiadores, muchos mapas. Él estuvo antes más o menos por la zona a la que iba, ¿no? Porque llegó hasta la India, llegó más lejos de la India en otros trabajos suyos, en otros viajes, ¿no? Él, digamos que llevaba una preparación, ¿no? Y a mí lo que hago, ¿no? Aparte que, o sea, no es que lo vea como importante, sino que es que me gusta hacerlo, ¿no? Carácter fuerte el suyo. Luego hay cosas que no me gustan, claro, pues, por ejemplo, nos cuentan también los historiadores que él al principio del viaje no hizo partícipe de sus decisiones a los otros capitanes de la Armada. Ahí actuó como le dio la gana. Entonces, no, por supuesto, no todo lo de él me gusta, ni mucho menos. Eh, pero yo creo que si no hubiera sido, a mí me da la impresión de que si no hubiera sido como fue, no habría llegado a ese paso y lo habría atravesado y habría llegado hasta donde llegó. Y luego, por supuesto, tener en cuenta que
Ujú. Muy bien. Y ya para, bueno, no vamos a destripar, ¿no?, el cuento, pero sí me gustaría hablar un poco del final, que me parece muy bello, ¿no? Que más o menos lo has mencionado, ¿no? Cuando hablabas de los amplios los cielos, ¿no? Termina, ¿no?, con un azul, hablando, dando mucha importancia al azul del cielo. También la sensación de encierro, ¿no? Este cuento tal vez tiene, a mí me daba la impresión de que se aproxima en el final a un aspecto de tipo lírico, ¿no? No sé si tú lo escribiste o lo puedas percibir de esta manera. Me gusta que lo digas, me gusta. Entre otras razones por lo que te decía antes, porque el cuento como género breve, sintético, yo creo que se acerca mucho a la poesía, y no soy yo el primero que lo dice, lo han dicho muchos otros, ¿no? Autores teóricos. Me gusta que lo digas, que tenga algo de poema, ¿no? De poema en prosa, ¿no? Sí que me gusta. Yo quería hacer un cuento, un relato breve, no quería hacer un poema, pero también creo que los géneros viven en diálogo y están comunicados unos a otros, ¿no? Y así como también hay historia, porque yo he procurado en el cuento que todo lo que digo es histórico, por lo menos histórico. Pero yo, según lo que he leído, he procurado responder a esa historia, ¿no? Entonces, mi cuento es un cuento histórico. Es ficción, pero es ficción basada en la historia. O sea que responde también al género de la ficción histórica, se puede decir. Muy bien, pues bueno, pues con esto, bueno, animar, ¿verdad?, a los lectores a que entren a tu Hacenda, el espacio donde estás subiendo cuentos, y no sé si quieres compartir algún otro proyecto que tengas, que vayas a subir en los próximos días, o alguna otra idea de lo que estés escribiendo en estos momentos, o que pienses rescatar, que también es algo que entiendo que estás haciendo estos días en ese espacio. Bueno, ahora, aparte de la soledad, digamos, ¿no? Como escritor, ahora sí puedo decir que estoy teniendo un gran placer de compartir cuentos, relatos breves en Zenda, ¿no? En mi blog de Zenda, aparte de otros artículos que puedan surgir. Y volviendo un poco al principio, para mí el cuento es un género muy interesante, y creo que los lectores españoles y en lengua española, ¿no?, en este caso, ¿no?, disfrutarían mucho redescubriéndolo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, o sea, es un género fundamental y que a lo mejor hoy en día pues no está tan valorado. Bueno, pues bueno, el enlace al blog de Eduardo va a estar en la descripción de este vídeo y bueno, pues ha sido un placer, Eduardo. Espero que podamos tener más conversaciones y bueno, si alguien... también puede haber peticiones, ¿no?, de otros cuentos que haya escrito Eduardo, otros textos, para que nos reunamos otros días. No sé si quieres añadir algo más, Eduardo. Pues agradecerte a ti que tu interés y tu sabiduría, digamos, ¿no? Bueno. Eh, y tu vocación literaria e investigadora, ¿no? Muy bien, pues nada. El cuento, ¿no? Magallanes en viaje. Nos despedimos por aquí y bueno, pues nos veremos, yo creo, nos iremos viendo más veces en este medio. Buenos días, buenas tardes a todos, buenas noches
Si os ha gustado, pues dadle like, suscribíos a este canal y bueno, y dadnos sugerencias para seguir haciendo cosas. Hasta luego.